Gloria a Dios Todopoderoso, poderoso, poderoso, papito lindo, aleluya, aleluya, aleluya. Glorificando tu nombre, bendiciendo ese pueblo hermoso, Padre Santo, que está allí, Señor, esperando encontrar una palabra de luz en tu presencia. Así sea, Señor, en esta hora. Sea bendito tu nombre, papito lindo. Sea el nombre de Dios Todopoderoso glorificado por el poder de tu palabra. Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida, de la creación de nuestro Dios, o las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado. Gloria al Señor, y tampoco las bolsas de mis ojos, en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado por las almas y las personas que sufren. Son mías, son bellas y me pertenecen. Porque el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Así que usted recuerde que la vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje. La sangre de Cristo tiene poder, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. No dejes de pensar en la vida como una aventura, no tengas ninguna seguridad, al menos para el futuro. Y no le pares bolas a aquellos que te predican evangelio de prosperidad, abundancia y te entran a un orgullo, a una vanagloria, a una vanidad y te hacen olvidar de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ámate a ti mismo, que una emoción vivir en valentía en las manos del que eligió hacernos únicos en Él. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Tú no sabes nada. La mejor frase que te puedo llevar es esa. Porque sabes una cosa, el que mucho sabe, mucho erra. El que poco sabe, poco erra. En el camino aprende lo que en el camino yo aprendí. Que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, tampoco es cobardía, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y lo peor que mentir es silenciar la verdad. No silencies la verdad. Cada que tú veas que esto es un error, lo que se está cometiendo, divulga la verdad, habla la verdad. Porque tú allí estás viendo el respaldo de tu Dios, que es la verdad en mí. No te confíes en los halagos o embellecimientos con sus palabras cuando te van a hablar a ti. Recuerda que el hombre acaricia el caballo solo para poderlo montar. Y luego, cuando está montado en él, ya tú sabes cómo lo trata. Si lleva espuelas, ya tú sabes. Si lleva en la mano un rejo, ya tú sabes. Entonces, no te dejes engañar. No confíes en las palabras, confía en las acciones. La semilla verdadera de Dios se muestra por la verdad, el respeto, el orden y la educación. Muchas cosas, pero sus acciones demuestran lo contrario. Entonces, nunca se te olvide cómo caminas tú y cómo el Señor quiere que tú le enseñes a caminar a otros con el trayecto de la vida. Gloria al Señor, andando tú con la verdad y discipulando a otros a que sigan el verdadero evangelio de Dios, que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad de todos nosotros los seres humanos. Dios. Yo aprendí de la palabra Dios para mí una cosa: que Dios es luz, y si es Dios es luz, es todas las cosas, verdad verdadera. Si Él está en ti, no andas con mentira. La mentira es buena hasta que la verdad aparece. Nunca se le olvide esa parte. El Dios de los cielos. Vamos a seguir con el siendo seguido por un tercio de las huestes relacionadas. Buscaban ahora demostrar al Eterno. Estamos hablando de la creación del hombre, del primer hombre.
deshonrándolo con viles acusaciones, habiendo revelado el ser humano la dolorosa situación en que el universo se encontraba el Eterno, en un gesto solemne, les mostró dos árboles altos que se encontraban. El Eterno, en un gesto solemne, lo hace, cargados de grandes frutos, dos árboles muy bonitos, se elevaban en ambas orillas del río que nacía del trono. Al ver que se elevaba a la derecha, el Señor reveló ser el árbol de la vida, monumento del reino de la luz. Usted es ese árbol de la vida, está en medio del Edén, que es usted el jardín de Dios, está en la mente, que es el río de luz, de verdad, de agua viva, la palabra, el verbo, y que de usted depende, gloria al Señor, que Él sea en la orilla de su río, se revela a usted y que usted coja de los frutos de Él o de la ciencia del bien y del mal. Si usted escoge la ciencia del mal o del bien y del mal, de ambas, peco, rezo y empato, o salgo de lo malo del mundo, rechazo el mundo y me vengo solo a servirle a Dios, aunque con querellas, tristezas, escasez, miseria o ruina, aunque me caiga, gloria al Señor, el mundo entero y hasta la Royal, y usted sigue allí, gloria al Señor, sostenido en el árbol de la vida, y no toca el árbol ni del bien ni del mal, usted va a ser un vivido para siempre. Símbolo de la rebeldía es el bien y el mal. Comiendo del fruto del árbol de la vida, el hombre manifestó comer o manifestaría comer el alimento de los animales. Su sumisión al Creador fue maravillosa, que es la fuente de la vida y de la luz. Comer del otro árbol sería entregar al enemigo el dominio de Sión. Quien coma de ese árbol está entregándole la corona al enemigo. Dios lo apercibió a usted, me apercibió a mí, de que ese alimento de la maldad lo comió Adán. No lo coma usted. Dios Todopoderoso nos dejó dos árboles en la tierra. Gloria al Señor. ¿Se acuerda que le leí una reflexión? No confíes en las palabras, confía en las acciones. La gente puede decir muchas cosas, pero sus acciones le demuestran lo contrario. No confíes en las palabras, gloria al Señor. Un sabio, no te confíes de las palabras bonitas. Muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Ese veneno te lo van a explicar a ti. Gloria al Señor. Entonces, quien se muestre demasiado adulador con usted, no confíe en las palabras, confíe en las acciones. La semilla de Dios es verdad, justicia y educación con los demás, respeto y amor. Allá, usted, si quiere llevar y caminar con esa palabra. Entonces, vamos al libro que nuestro Dios Todopoderoso sigue, la creación de Adán, la vida y monumento del reino de la luz, al que se elevaba en la otra orilla, reveló ser el árbol de la ciencia del bien y del mal, símbolo de la rebeldía. El Eterno, en un gesto solemne, les muestra los dos árboles altos, llenos de buenos frutos. Encontraba el Eterno, en un gesto de amor, cargados estos árboles de grandes frutos. Se elevaban en ambas orillas del río, que nacía del trono. Uno es mi Señor Jesucristo, el árbol de la vida. Yo escogeré seguirlo a Él. O el otro es el mundo, con el árbol del bien y el mal. Practicas el bien y el mal, y por su fruto los conoceréis. Harás mal, dirás que eres religioso, que eres evangélico, que eres cristiano, que eres católico, pero sigues persiguiendo a tu hermano, siendo maleducado con la gente, maldiciendo a la gente, destruyendo a la gente, y se la montaste ahí, no te quieres bajar de ahí del cumello. Entonces va a venir Dios en su momento y te va a aplastar y te va a bajar. ¿Quieres seguir fregando? Espérate. Tú no eres sobreviviente del bien, ni eres sobreviviente del árbol de la vida, y ella es sobreviviente del árbol de la vida y está luchando por agarrarse del árbol de la vida, y tú que eres árbol del bien y del mal, estás agárrela con una cosa, agárrala con la otra, que el celo, que la contienda, que ese celo maldito y esa envidia, no friegue, muchacha. Y entonces, un gesto solemne les mostró que el árbol alto
que cargados de grandes frutos se elevaban en ambas orillas. Ambos se van a estar elevando en su mente. ¿Orillas de quién? Del río su mente, que está la palabra nacida del trono. Al que se eleva a la derecha, el Señor revela que es Jesucristo, el árbol de la vida, y el monumento del reino de la luz. Al que se eleva en la otra orilla, que revela el ser izquierdo, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted verá dónde escoge, si dice que es cristiano, evangélico, católico. Siga persiguiendo a su hermano. Odian, maldicen, no tienen a Cristo, el árbol de la vida. El árbol de la vida me dice a mí que yo respete a los demás, para que me respeten a mí. Y que si no me respetan a mí, Él los hace un día respetarlo a Él. Así que la ciencia del bien y del mal, símbolo de la rebeldía, comiendo de ese fruto animal, el hombre comerá, porque todavía no hemos hablado, apenas les está enseñando esos árboles, comerá de ese fruto animal, y por eso es que el mundo anda al revés como anda. Manifestaría su sumisión al Creador, que es la fuente de la vida y de la luz. Comer del otro árbol sería entregar al enemigo el dominio de Sión. ¿Qué le iban a entregar? La corona y el dominio. Todo se lo entregó a Adán, a Samael, a Satanás, a Luzbel, Lucifer, el maligno, llamado el demiurgo, en Pistis Sofía. El inevitable resultado de esto pasaría a ser a la muerte eterna, no solamente para el ser humano, sino para toda la creación, que se reduciría al caos bajo la furia de la rebeldía. Verían sangre, muerte, destrucción, secuestros, lujurias, compartimientos sexuales, homosexuos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sería la tierra una lujuria de liberación y libertinaje. Sodoma y Gomorra. Después de contemplar demoradamente los dos árboles altos que externaban en sus frutos tan infinita responsabilidad, Adán se postró ante el Creador diciendo: digno eres, Señor, de reinar sobre el universo, pues por tu sabiduría, amor y poder y justicia todas las cosas fueron creadas y subsisten. En el sábado, emblema del triunfo divino, se inclinó, se hinchó en alabanza. Cántico de exaltación. Aquel cuya grandeza es sin par, fue con espanto que Satanás y sus seguidores atestiguaron la grandiosa realización del Eterno. Presenciaron con amargura la alegría de los fieles ante la coronación de ese hombre. Sintió odio y soberbia contra el hombre, acontecimientos que lanzó por tierra, las fuertes acusaciones, malas palabras. Cada que veía al hombre lo insultaba, lo escupía, lo gargajeaba, porque le tenía odio y le tenía rabia y no sabía por qué. Que ellos habían levantado, que tenían la corona que él había deseado. Contra el gobierno divino, llenos de ira y frustración, consideraban ahora su triste condición y que el hombre sería su enemigo acérrimo. Cuán terrible y humillante era ver que el hombre se había llevado la corona y él tendría que quitársela. Les era el pensamiento de ver sus planes de rebeldía desvanecerse delante del Creador, semejantes a las sombras de aquella noche. Su tristeza y su amargura les envolvía. Si pudiesen, pensaban, llenarían el sábado de tinieblas, borrando de la mente el séptimo al Padre, al Hijo en él. De los súbditos del Eterno cualquier esperanza de victoria. Finalmente, al ver que adoraban ya el sábado, que era Jesucristo, en sus consideraciones, Satán y sus líderos comprendieron finalmente en sus consideraciones, Satán y sus alrededores, aseguran a los alrededores que les quedaba una oportunidad en medio del jardín del Edén, en las alturas de Sión. Se elevaba junto al río de la vida el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bastaría un gesto humano, nada más. Atendría bajo su poder para siempre el dominio codiciado y entregado por el mismo hombre a él. Lo único que le quedaba era el árbol del bien y del mal. Pero ¿cómo seducirlos? Animado ante la perspectiva de una conquista que podía hacerlo, Satanás buscó con ingeniosidad formular un plan de abordaje. Sabía que si hallara en su tentativa todas las esperanzas de triunfo, se habrían disuelto, desmemorándose en todos los sueños de aventura. Concluyó que el engaño habría de ser
su poderosa arma prontamente engañar y mentir. ¿Acaso no había sido a través de él que consiguió dominar un tercio de los huestes celestiales? ¿O de las huestes celestiales? Esperaría por lo tanto un momento propicio para armar su emboscada al ser humano. Adán y Eva cambian, el Padre les promete vestiduras duraderas. Gloria al Señor. En el día reinaba la dulce calma de una perfecta paz por todos lados. Amables pajarillos hacían oír sus alegres trinos, como vemos aquí en la tierra, en la alabanza constante, el creador para toda la naturaleza. Él no ha podido callar a los pájaros. Ellos siguen adorando y alabando a Dios y dándole gracias. Al florecer parecía clamar un rey de eterna alegría. Los animales en unión brincaban por todas partes. Todo era felicidad para la pareja. Pero esta se tornaba más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El árbol, que con su belleza coloreado en el cielo, preanunciando las oscuras noches, les anunciaba también el momento de la visita diaria del Eterno. Junto bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. Con ánimo la pareja contaba al Señor todas las sorprendentes maravillas que le iba descubriendo, como cuando uno le cuenta a su esposo o a su esposa o a sus padres. Cada día en la naturaleza, todas las maravillas. Dios con cariño les descubría el significado de cada ser. Cuando agradecidos estaban por las lindas lecciones, admirando por el grandioso Creador, admirados, cuán bueno había sido Él trayéndolos hacia las alegrías de cada día. Les venía a la memoria las caricias y el dulce canto del Eterno, que los hacía adormecer todas las noches como un padre. La vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad. A ellos fue recomendado el cuidado del jardín. Su ocupación no era fastidiosa. Al contrario, era grandísima, revigorizante y bacana. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de que ocupara la mente y fortaleciera el cuerpo. Desarrollándose en todas las facultades en la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visitas de seres celestiales. Los visitantes siempre tenían novedades que relatar y preguntas que hacerles. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de estos visitantes, Adán y Eva comenzaron a tener un amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer. Ellos empezaron a contarle la rebelión de Lucifer, las maldades, y que se estuvieran cuidando de que él podría traicionar y en cualquier momento meterse y engañarlos a ellos también, y de sus eternas consecuencias a los visitantes. Adán y Eva siempre pedían que les enseñaran los armoniosos cánticos celestiales, y que como se deleitaban al unir las voces, el coro angelical. En su omnisciencia, Dios tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo contra ellos. Convocando a sus huestes principales, como hizo en Salem, también para protegerse de Samael, les reveló con pesar el inminente fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo llevaría Satán. Ante esta revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, lloraron, pues conocían las mallas o las hazañas maldadosas, la tremenda facilidad de Satanás en enlazar criaturas inocentes como una araña, tejiendo una telaraña a su bien, y atarlas en sus mallas de muerte en la telaraña. En el solemne concilio decidieron enviar con urgencia mensajeros para advertir al hombre del gran peligro que corría, y que se cuidara de esa araña llamada Satán, Lucifer, y que iba a tenía tejida ya una telaraña contra ellos. Dos poderosos ángeles fueron encargados de esa decisiva misión. Inmediatamente los mensajeros comisionados irrumpieron por las puertas de Jerusalén, alzando el seno del espacio infinito. En el instante traspasaron inmensamente, cruzando la galaxia en esta tierra. En el precurso penetraron en el túnel de la concentración del Orión, aproximándose en el nuevo sistema. Podían ahora divisar a poca distancia el planeta azul, donde el destino del universo estaba por ser determinado. En el Edén había relaciones. La joven parecía continuar en sus inocentes actividades, disfrutando el placer y una vida feliz. Y en aquel momento todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en él
limpio cielo, la señal de la aproximación de los visitantes celestiales, negros y oscuros. Pero Adán y Eva veían también a los seres, perdón, Luz, estaban tensos pensando en su fruto, futuro, perdón, amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales, y a ellos levantaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Eva se admiraron por no ver en el semblante de ellos la misma alegría. Los veían tristes. Los visitantes traían en la faz una expresión de ansiedad que ellos no podían entender, y de apercepción cuando uno le dice a la hija, hija, ¿es usted la que estaba por allá, me dijeron que a usted la vieron? No, mentiras, qué señora más calumniadora. ¿Cómo? No, que a usted la vieron entrar para una residencia conjurando con un hombre así, ¿cuánto? Mentira, no, que a usted la vieron por allá, le estaban mordiendo la orejita y la tenían muy empiricolladita y agarradita y usted aquí no ha dicho que tiene novio, ni lo ha traído a la sala de la casa, ni no lo ha presentado. Pero es que el primero tampoco, y ahora el segundo menos. No se atreve porque es que la buscan, ya saben, y la buscan es por placer un momentico. Entonces, la carga de esa semilla, bien y mal, es de que ellos deshonran a la mujer y la dejan tirada. Esto es lo que va a hacer Satanás ahora con Eva. Y después se va a burlar y le va a decir que lo que les prometió era falso. Entonces el descubrimiento de estos hechos en el paraíso, los mensajeros todavía no teniendo tiempo disponible, como en otra ocasión les interrumpieron con palabras de advertencia. Satanás habría de armarles una emboscada a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire, están apercibidos, no vaya a abrirle las piernitas a ese muchacho. No lo haga, mire, acuérdese que el primero le dijo a usted hace 3 años, o 2 años, ya le dijo a usted que estaba grandecita, medio grandecita, ya le había dicho a usted que le diera la prueba de amor y usted cayó. Ya no le caiga al tercero ni al segundo. Entonces, bien y del mal, ¿qué era eso? Si dieran oídos a la tentación, habrían de sucumbir toda la creación en el abismo de un eterno caos. Los ángeles le recordaron que el reino les había sido confiado como un sagrado depósito, debiendo en una vida de fidelidad honrar a aquel que por amor se los había dado, y se despojó de sí mismo, colocándose en una posición de huésped de ellos, del ser humano. Adán y Eva deberían ser firmes ante la instrucción del enemigo, pues así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que le seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que era el plan de Dios la transferencia de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Allí nuevamente, acoplado el paraíso, permanecería para siempre. Y en el nombre sumido, el Creador reinaría por los siglos sin fin sobre el monte de Sión, en medio de las alabanzas de los huestes universales. Mas todo esto dependía enteramente de la primera pareja para él poder disfrutar a toda la humanidad, amándola y abrazándola como un padre. Por eso es que Él se esconde ya de todos nosotros. El posesionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo, que haría de todo para arrebatarle el reino a Adán y Eva, estuvieron temerosos. Conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que Él no podría hacerle ningún mal forzándolos a comer del fruto prohibido. O sea, matándolos para comerlo. Tú no estás, a ti nadie te va a matar porque no quieras abrir las piernas. Ya es problema tuyo que empieza, ay sí, ay no, ay sí, ay no, hasta que te llevaron por allá por el rinconcito. A ti te vieron, muchacha. Dios lo vio todo. Y el hombre sumido en el Creador reinaría por los siglos sin fin. ¿Cómo que es mentira? Vaya, usted se puede cerciorar y no le voy a explicar cómo. Sin fin sobre el monte Sión. En medio de la alabanza y la hueste universal, más todo esto dependía eternamente ¿de qué? Del hombre. Entonces, los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendándole a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en mente la responsabilidad de que sobre ellos posaba una maldición. No deberían separarse uno del otro, ni siquiera por un momentico, pues a solas podrían ser seducidos. Si Eva no hubiera dejado un momentico a Adán solo, esto no hubiera sucedido.
Y Eva, agradecida por las advertencias de los ángeles, unieron las voces en un cántico de promesa. Mintieron. En una eterna victoria estaban seguros de que jamás abandonarían el bendito Creador, oyendo la voz del tentador. Animados ante esta promesa que le hacen a Dios, regresaron al seno de la Jerusalén celestial, donde junto a las huestes santas aguardarían con ansiedad el anhelado triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el cántico de hombres prometiendo una eterna victoria. Se les burló. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentara más cuando oía la voz de esas personas, de los hombres. De como cuando usted odia a esa persona y que le da un odio oírla de tal manera que no los podía acometer. Dijo entonces a sus seguidores: en breve haría silenciar aquella voz irritante. Me fastidia cuando la oigo. Sella tu ventana. Haría todo para transformar las alabanzas humanas de esas en blasfemias al Creador. Estúpidos, les dice. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de Lucifer, mas no fueron advertidos. El de que debías esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre oyese su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre. Pero uno les contó que iba a tratarse de un dominio de corporal, de sexo, de lujuria, de concupiscencia, adulterio, fornicación. En caso de que el hombre resistiese permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos, y el paraíso estaría envuelto eternamente en las manos de Satanás. Pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo, terror. Desde que los ángeles partieron, Adán y Eva permanecían silenciosos, meditando con reverencia sobre la enorme responsabilidad de su misión. Pensaban en la seriedad de aquella inmensa prueba. Usted dirá: pero Dios, ¿por qué no les dejó a los ángeles que los cuidaran? No, Señor. Dios prometió que no nos da a nosotros sometimiento como robots, sino que nos da un libre albedrío y nosotros veremos que escogemos el bien o el mal. Prueba que habría de salir su futuro, y en toda la creación animados, sin embargo, ante el pensamiento de la victoria, unieron una vez más las voces en otro cántico a Dios. Gloria al Señor. Esta melodía quitó de sus mentes todo el miedo de derrota, y alegres corrieron por los prados reverdecientes, acompañados por los fogosos animales que parecían conmemorar la gran conquista. Se sentían seguros en su paraíso, totalmente olvidados del peligro de un posible asalto. Satanás, que observaba atentamente a la pareja, percibió que estaban llegando la oportunidad. Se aproximó de forma invisible al paraíso y estuvo esperando al menos un momento para armar su emboscada. Inconscientes de la presencia del enemigo porque estaba invisible, la pareja continuaba en su dependencia, alegría, a jugar despreocupadamente con los animales. En el semblante trastornado de Satanás se escapó una sonrisa maliciosa y burlona al presenciar un descuido de la pareja. En su exaltación habían dejado de atender la última recomendación de los mensajeros, apartándose el uno del otro. El astuto enemigo, no pudiendo tiempo de posesión de una serpiente, la tentaba en el césped, jugaba con los animales, percibió la presencia de la atractiva serpiente cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies agradecida. La tomó en los brazos diciéndole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás aprovechó en su astucia, comenzó a atraerla para que estuvieran junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, sin darse cuenta del peligro. Eva, acompañando a la serpiente hasta el árbol de la prueba, allí teniendo en los brazos del enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño, teniendo en los ojos el brillo de la seducción o el calentamiento global que lo tenía la ovulación. Eva, la serpiente, se puso a hablar. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como de un ángel. Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín y el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan exento de la serpiente, que discurría con muestra de inteligencia admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esta experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero. Ni siquiera
por su mente las advertencias de los ángeles a Adán. Enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado en la compañía de algunos animales. Después de cierto tiempo sobrevino un ímpetu en su mente, el recuerdo de las advertencias recibidas, tomando en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles: no se aparten el uno del otro, no se separen ni por un instante, por favor, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente. ¿Dónde está Eva? Ver a Eva a su lado me extrañó. No está. Pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado a otro, buscando en vano. De pronto recordó: no habrá ido allá al árbol. En esa ansiosa búsqueda sintió la brisa acariciando el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo, no obstante, se hizo ante el pensamiento del peligro que los amenazaba. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró el paso a gritos en la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaría su amada? ¿Dónde está la envolvía a tiempo en sus brazos, librándola de caer? Más de una vez elevó la voz en un ansioso grito que repercutió por todo el jardín: Eva, ¿dónde se encuentra? Eva, ¿dónde te encuentras? Esperó una respuesta, pero oyó solamente eco vacío que le contestaba. Lo despertó. Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí era el único lugar en donde su compañera podía haber sido engañada y llevada. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección al lugar de la prueba. Ya ustedes saben que era tarde. Su corazón latió fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido con la serpiente en sus brazos. Eva la interrogó respecto de muchas cosas. Se maravilló al percibir que la serpiente la sobrepujaba grandemente. En conocimiento, llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: ¿dónde está la fuente de tu tan grande saber? Respóndeme, pues, quiero también poseerla. Sin perder tiempo, Satanás, señalando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, respondió: allí está la fuente de todo mi saber. Él le contestó entonces una mentirosa historia. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día de aquel fruto, él se le convirtió así. Fruto prohibido, recibió por encanto a todas las virtudes, y que mirando hacia aquel fruto prohibido recibió como encanto todas las virtudes. Mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, se lo señaló a Eva. Entonces esta, sorprendida y confundida, privaría al Creador en su amor algo tan bueno en sus criaturas. Viéndola sorprendida, Satanás preguntó: ¿es así que Dios dijo: no comeréis de todos los árboles del jardín? Eva, inquieta, le respondió: ¿cómo lo sabes? De los frutos de los árboles del jardín comemos, mas del fruto de este árbol no podemos comer, que vos decís ser fuente de sabiduría. Dijo Dios: no comeréis él, para que no moráis. La serpiente entonó su desdén: eso es falso. Si fuese así, yo habría muerto. Ciertamente el Eterno les prohibió comer de este árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él. Entonces, colocando en fruto en las manos de la mujer, le estimuló a comer, diciendo: no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto moriría. Un completo silencio reinaba sobre el universo, en cada planeta. En la Pistis Sofía dice que él la poseyó. El futuro de ellos estaba en juego. En Jerusalén había gran conmoción. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al cobarde enemigo oculto en aquella serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de las fuerzas fuese la solución, ya la habría aplicado yo también. Él está escondido ahí. Ellos son los que tienen que vencer esa serpiente que les está molestando. Delante de sí una prueba palpable que la contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlos, colocando un fruto de las manos de ella. Vieron que no moría. Les dedicaba tanto amor a Adán que una fuerte esperanza de asegurarla acariciada victoria, se apresuraba en su corrida. Contempló a lo lejos a su amada sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en aquel tan peligroso lugar? Un presentimiento horrible le sobrevino al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlos con el pensamiento que alcanzaría a su esposa antes que algún mal le ocurriera. Eva vacilaba en su convicción. Al contemplar el fruto de sus manos por algunos momentos, el futuro le pareció sombrío, aterrador, pero de pronto sintió como borracha. Venció ese sentimiento pensando en las glorias que habría de obtener, que habría de conquistar.
El comer aquel fruto, todavía un tanto idiotizada, indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento que la mujer volviera atrás, mientras que pálidos los fieles indicaban como una posible esperanza. Presenciaron con horror la terrible decisión de Eva. Al probar aquella fruta, de todas maneras, la serpiente se convirtió en un ángel de luz, luminoso, amoroso. La tomó en sus brazos, la besó, la acarició y la poseyó. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tomándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silencio y dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente teniendo la faz bañada en lágrimas. No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles que en pánico se crecían vendidos. Dice Eva, en el libro de Adán y Eva, dice que él chorrió en su vagina un líquido, que es el semen de Caín y Abel. Fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, si Adán no cayera, permaneciendo fiel el Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán, en su angustiosa corrida alzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Había estado con él. En una dolorosa exclamación: Eva, Eva, ¿qué es lo que estás haciendo? Al comer del fruto, que no era fruto que ustedes ya saben, prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar beber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía borracha, todavía tomada por las emociones ilusionarias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero no sorprendió al verlo llorando. No se sorprendió al verlo llorar con profunda amargura. Ella, de todas maneras, Satanás, dice ella en el libro de Adán y Eva, dice que Satanás le dijo que tenía que hacerlo caer a él también con sus caricias. En todo el universo los hijos de la luz sufrían y lloraban la derrota. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro. Las voces que vivían para entonar alabanzas al Creador profería ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por el infinito dolor, se había postrado en llanto ante la caída del hombre. No estaba empero sorprendido. Incluso antes de crear el universo, ya había previsto el triunfo de la rebeldía, y en su sabiduría y amor había idealizado un plan rescate que lo implicaría en su inmenso sacrificio. Él se entregaría por ellos en la cruz del Calvario. Sacando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente en favor de sus fieles afligidos, impidiendo estos cayeron en las manos de los enemigos. Y en esa misteriosa intervención que aparentemente disponía contra la justicia, el Eterno ordenó que sus más poderosos ángeles circundasen inmediatamente el jardín del Edén, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. Consolados ante la manifestación divina, las potentes criaturas en pronto obedeciendo, rompieron en el espacio infinito, rodearon al instante el paraíso en el seno del cual el ser humano, trastornado ya por el pecado, vivía el negror de una noche que sería larga y cruel. Siendo la autoridad del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones delante de los enemigos? No había entregado por su voluntad el reino del hombre, y por liberación y elección no se lo había sometido a Satanás. Mientras que sorprendidas las criaturas racionales, gloria al Señor, racionales, consideraban las acciones decisivas de Dios, oyeron su potente voz que repercutió por toda la creación. Traía la revelación, el gran misterio, revelación tan maravillosa que a partir de aquel momento toda la eternidad ocuparía la mente de los fieles, siendo tema para las más dulces meditaciones. El Eterno habló primeramente la terrible condenación que vendía al hombre. Toda la creación dijo que al desligarse de la fuente de la vida, el hombre se habría precipitado en tan profundo abismo que no podía ser alcanzado por su brazo de justicia y poder, humillados y torturados por las garras del enemigo. No le quedaba sino el horror, otra suerte más allá de la muerte, fruto doloroso de la espontánea rebelión. Considerando la situación humana, las huestes de la luz no veían posibilidad de triunfo. Sabían que solo el hombre podría retornar el dominio del enemigo, devolviéndolo al Creador. Pero el ser humano, eternamente esclavizado en su naturaleza, sería incapaz de tal victoria.
Con voz melodiosa y llena de ternura, Dios reveló el plan de la redención diciendo: en verdad, el hombre cosechará el fruto de su rebelión. En una terrible muerte no puedo con mi poder cambiarle la suerte que él decidió. Si actuara así, sería injusto delante de mi decreto, pero haré caer toda la condenación sobre un sustituto que se escondió bajo una vestidura de santidad, siendo lobo, que surgirá en las descendencias humanas. Ese hombre no traerá en sus manos las argollas de la muerte, siendo inocente, incontaminado en su naturaleza. Como representante de la raza humana, enfrentará a Satanás y lo vencerá, que es Jesucristo, Dios en él. De triunfar en estas batallas, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humanidad es más poderosa que el orgullo. Que la humildad es más poderosa que el orgullo. El fiel sustituto levantará las manos victoriosas, no para saludar la gran conquista, sino para tomar de las manos de la humanidad esclavizada la copa de su condenación. Sorberá así sumiso el cáliz de la eterna muerte. Ese inmenso sacrificio abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volverá el Edén, volverá al Padre, volviendo a los brazos del Creador juntamente con el dominio perdido. Las huestes sorprendidas ante la rebelión del Eterno, la revelación del Eterno, indagaron la identidad de ese sustituto, hombre perfecto. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre, yo soy el día séptimo. El hombre quedó en el día sexto, el imperfecto. Mi espíritu reposará sobre una virgen y en ella será engendrado un hijo santo. Ese joven será divino, humano en su humanidad. Él será sumiso a la divinidad. Ella parirá al verbo, la palabra. Yo que decreto y declaro esto aquí y ahora y lo gesto en la virgen. En él habitarán los redimidos, verán en él al Padre de la eternidad, el Creador y Redentor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Su nombre será Yeshua. Joshua, nombre hebraico que traducido significa el Eterno salva. Joshua. El Eterno salva. Gracias, Señor. Asumiendo la naturaleza humana, Dios podrá pagar el alto precio del rescate muriendo en lugar de los pecadores. Las huestes de la luz no se esperaban aquello, se quedaron enmudecidos al conocer el plan del Creador, el pensamiento de verlo a Él someterse a tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido. Era demasiado para soportarlo. No había sin duda, sin embargo, otra esperanza de victoria, a no ser a través de esa amorosa entrega, después de disfrutar el alto precio del pecado. La joven pareja se sintió mal inicialmente, sintieron un gran vacío en el corazón, que luego fue rellenado por el remordimiento, por la tristeza. Hasta el día de hoy llevamos esos vacíos. Percibimos en lo inspirado de la codicia, de la vanagloria, de la vanidad, que ha llegado a un triste mal y suerte mala de nosotros, a la de toda la creación. Les parecía oír a lo lejos el gemido de un universo vencido, triste y magullado. El sol, que los había llenado de la vida, calor en aquel día, se ocultaba en el horizonte anunciándoles una negra noche. El árbol que antes allí les había anunciado el feliz encuentro con el Creador parecía envolverlos en una sentencia de que jamás despertarían hacia el nuevo día. No osaban siquiera mirar hacia la cima, temiendo ver caer sobre ellos el rayo del juicio, que los reduciría al polvo. Con la mirada dirigida hacia el cielo, hacia el suelo frío, les venía a la memoria la sentencia: en el día en que comeréis, ciertamente moriréis. Lágrimas de desesperación rodaban en sus rostros. El aguardar el trágico final, considerar el motivo de su rebelión. Dios les prometió volver a los 5.500 años. Adán comenzó a recriminar a su esposa por no haber dado oído a la serpiente, por haberle dado oído a la serpiente. Eva, a su vez, buscando excusarse, culpó a la serpiente porque el Eterno permitió que la serpiente me engañara. Se le amontó al Señor. El amor que reinaba en el corazón humano desaparecía, dando lugar al orgullo, al egoísmo, a ella defenderse ella. El Eterno, ¿por qué no me defendió? Se fundía en resentimientos y odio. Su naturaleza ya empezó a sentirla ella de lo que daba esa semilla: odio, celo, envidias, rencor, protección con mentiras, echándole la culpa a otros, que es el engaño. Su naturaleza ya no era pura ni santa.
sino corrompida, cizañosa, llena de rebeldía. ¿Por qué no me defendió el Eterno? Rebeldía. Todo estaba cambiado, incluso la misma brisa. Antes allí había bañado las caricias con la brisa refrescantes, ahora las congelaba. Ahora la culpable pareja sentía el calor fuerte y sentían la brisa quemarle los árboles y las canteras floridas, que eran sus deleites, ahora se obstaculizaban al caminar sin rumbo en aquella noche. El propósito de Satanás en llenar el sábado de tinieblas pareció haberse cumplido. En aquella noche no existía siquiera el reflejo planteado del claro lunar, pero ellos no sabían que Dios ya había previsto que primero caería la humanidad imperfecta del Génesis 6 al 31, que Él fuera a descubrirles el perfecto humano, imagen y semejanza, Él mismo en Jesucristo, el verbo, la palabra, sábado. Entonces, Él no se descubrió ni les dijo qué era el sábado y por qué descansaba en Él. Entonces, las tinieblas de larga noche de pecado, sombras bajo las cuales tanto se arrastraban, eran alta la noche ya, las tinieblas parecían envolver la triste pareja en eternas sombras. Entonces, el Eterno, movido por infinito amor, comenzó a seguir los pasos de la pareja, pasando junto a ellos en aquel paraíso. Como se había transformado todos sus hijos, no conseguirían ver más en él un padre de amor, sino alguien que airado buscaba castigarlos. Eso era lo que él veía que ellos veían en él. Movido por un fuerte anhelo de abrazar a sus hijos humanos, Dios hizo repercutir la voz de una indicación: anda, Adán, ¿dónde te encuentras? Con su voz al sonar en medio de las tinieblas traía sigilosamente un eco vacío que hablaba. Ellos se escondieron, se extendía un futuro de raza humana. Cuántos engañados por Satán huirían de su presencia en el transcurso de la larga noche de pecados. El Señor tirado, que vivía buscando faltas y flaquezas en los pecadores, según lo que decían los humanos, a fin de castigarlos, el Creador aún así no desistiría en buscarlos por los valles sombríos del reino de la muerte hasta conquistar un pueblo, arrepentimiento de nosotros los humanos, y no ver a un Dios como un Dios sentenciador, que por eso le digo a ustedes, pastores, gentes, no persigan a la humanidad. ¿Cuántas cosas no nos gritan, nos toca ver? Adán, ¿dónde estás? Recuerda eso. A ti te pregunta Dios hoy: ¿dónde estás, mi Adán? Ya el resto usted lo sabe, gloria al Señor, porque es el desfilar de sueños coloridos, un pasado feliz. Se encuentra una vez más en medio de las bellezas del Edén, saciados por una alegría eterna, agradecidos por la vida, correrían por los campos floridos, jugando con los animales. Con felicidad unían las voces a los ángeles en la armonía de cánticos de alabanzas. Así volveremos en la colina, agonizante, en el despertar agonizante de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo hacia Dios. El ser humano le fue conferido en el Edén el deber de cuidar de la naturaleza. Entonces, si cuidaban de las canteras y todo lo que Dios les entregó, fue porque Dios quería probarnos que nosotros ahora que estamos aquí todos entendiendo esto, nosotros necesitamos, como Adán y Eva no estaban solos en sus reflexiones, todos los seres inteligentes del universo consideraban con interés el futuro de aquel indefenso bebé que en el interior poseía un reino de dimensiones infinitas, al ser disputado por los dos poderes en la lucha. ¿Quién sería el Señor de su vida? ¿Caminarían sus pies por el camino descendiente que llevaba a la vida, o la ruta descendiente que terminaría en el abismo de una muerte eterna? Viendo al niño embozar su primera sonrisa, la pareja hábilmente se acordó de la promesa del Creador, que era confirmada en cada sacrificio. Él nacería de la mujer como niño con la misión de redimir a la humanidad. No sería Caín, ya el cumplimiento de la promesa. El infante, con sus ojitos brillantes de alegría, se parecía tanto a los corderitos que nacían y crecían con la misión de ser sacrificados. Considerando así la pareja, apretando al hijo junto al pecho, comenzó a llorar sin consuelo. Cuán terrible sería ofrecer a su hijo inocente al rudo altar. Para la pareja compungida por el dolor apareció el fin, el sol brillante. ¿A quién van a entregar en sacrificio? A Abel. ¿Cuál fue la alegría de aquellos padres al verlo en una mañana de sol, señalar
con sus manitas hacia el hogar de la nostalgia, pronunciando el nombre sagrado del Creador. Emocionado lo tomaron en los brazos pidiéndole que repitiera ese sublime nombre, que cual llave de felicidad siempre les descubría. Un paraíso de eterno amor. Todas las huestes de la luz se inclinaron con alegría al oír el pequeño niño pronunciar el nombre del divino Rey. Las semanas se iban pasando, trayendo consigo nuevas víctimas hacia el altar. El pequeño Caín, blanco de la atención y cuidado de Dios, de las huestes de la luz y de aquellos amorosos padres incansables en la comisión de instruirlo, agrupando sus pocas palabras siempre curiosas en todo, comenzó a interrogar el día que declinaba, cuando el muchacho, que yacía en el regazo de su madre, le preguntó: madre, ¿por qué el sol siempre se va hacia así, dejando a la gente en el frío de la oscuridad? Eva, sorprendida, contempló a su hijo sin encontrar palabras para contestarle la pregunta, que le trajo el recuerdo del pasado de felicidad destruido por su culpa. Después de un momento de silencio, besando la cara del pequeño Caín, lo besó y le dijo: hijo, un día el sol vendrá para quedarse, trayendo en sus rayos un mundo solemne de armonía. Ya no habrá animalitos para combatir, ni corderitos para morir sobre el altar. El pequeño Caín, deseando ver y rayar pronto ese día, dijo a su madre: madre, mañana el sol nacerá en el paraíso, pide para que él se quede, así podré jugar con el sol, jugar y nunca más dormir. Ansioso al ver rayar el día que no tendría fin, pequeñito Caín solamente se durmió, hasta después de hacer a su madre prometerle que le pediría al sol permanecer ese día. Tenía un cantico en el corazón a caminar hacia un encuentro más con las suyas. Al acercarse al altar, vio junto a él a su compañera postrada en llanto. El pequeño Caín yacía allí también llorando, tomándolo en los brazos. Adán le preguntó con ansiedad: ¿qué sucedió, hijo mío? Caín tristemente respondió: mamá, dejo ir al sol todavía. Amparando al hijo con sus brazos izquierdos, Adán puso su mano derecha sobre el hombro de Eva, mas no encontró palabras para consolar la frase dicha por su hijito. Pareció rasgarle el corazón, haciéndolo revivir la caída. Después de reflexionar, Adán, sintiéndose culpable, le respondió a Caín: fue papá quien dejó ir al sol todavía, hijo mío. Con sollozos de gran tristeza, Adán se unió a ellos en llanto. Recuerdo al Salvador, sin embargo, lo recordó, con solo secando sus lágrimas y las de su hijito. Le dijo con ternura: podemos alegrarnos, hijito, que Dios prometió hacer el sol todos los días para nosotros, para siempre brillar en el cielo. Él será como el fuego que aparece en el altar, expulsando las tinieblas de la noche. Con los ojitos envueltos hacia el último claro del arrebaol, Caín permaneció sin consuelo en aquel atardecer. No hubo, como de costumbre, una alegre cena. La pequeña familia, entristecida, prometió silente a meditar y guardar silencio por largas horas, hasta que soñolientos durmieron bajo la luz de las estrellas. El enemigo y sus huestes, en sarcasmo de maldad, se burlaban en aquellas noches del sufrimiento de Dios y sus fieles, repitiendo las palabras de rebeldía del pequeño Caín. Se jactaba como vencedor. En un desafío, el Creador pronunció: mira cómo este pequeño esclavo te rechaza. Lo mismo se dará en todos aquellos que han de nacer. Estoy seguro que el derecho del dominio jamás saldrá de mis manos. Todas las huestes rebeldes repitieron el eco, las afrentas del engañador, humillando a los súbditos de la luz, que sufrirían del lado del Eterno, que si él los llegaba a destruir verdaderamente, recibe ese galardón, y como no ha podido, Dios se lo arrebató. Con sus afrentas el enemigo procuraba hacer a Dios desistir de su plan de redención. Si eso sucediera, su reino de tinieblas se extendería por toda la eternidad, suplantando el dominio de la luz. El Eterno solamente le afirmó: aunque todos me rechazaren, yo cumpliré la promesa. El Creador no soportaba el pensamiento de ver el pequeño Caín caminar hacia la perdición. Ángeles por él intercedía cada día por él, ofreciendo ante la justicia su sangre que vertería. Ángeles poderosos lo guardaban en cada momento a Caín, espantado las tinieblas espirituales que lo acechaban, procurando volverlo insensible a los beneficios de la salvación que era ilustrados por los símbolos. Adán y Eva, en su incansable misterio de amor, todos los días enseñaban a Caín las lecciones espirituales, instrucción natural de Dios. Es así como, con la mano levantada, Adán se preparaba para el golpe
que podría, quién sabe, romper en el corazón de Caín su incredulidad, haciendo nacer en un solo momento la creencia en la salvación de sus labios, se escapa entonces la plegaria de la fe. Padre eterno, oye mi petición, mi hijo precisa de ti, solamente una mirada tuya podrá conquistarlo. Ven, Señor. Esta oración sincera cayó en los oídos de aquel hijo, conmoviéndolo. Solamente la plegaria sería suficiente para convencerlo de la existencia real de un Salvador. Mientras secaba las lágrimas, Caín se estremece al oír el ruido del golpe de la muerte. Todo era solemne. En aquel momento vendría el Creador del mundo con respuesta a la oración de amor, como lo encararía en su incredulidad. Un fuerte brillo envolvió pronto toda la colina, bañando también el valle oriental de los ojos. Con los ojos bien abiertos, Caín se posaron entonces en los ojos amables del Creador, que traían en la faz un brillo superior, el del sol, mas no ofuscante. Contemplándole con admiración, Caín exclamó: «Él es joven como yo y se parece al sol». Adán y Eva, conmovidos por la gran nostalgia, que tenían deseos de saltar al pecho del Salvador y besarlo, pero dejaron que él se encontrase primero con Caín. Con alegría vieron al preciso hijo envuelto en los brazos del gran amigo, que era parecido a su astro. Después del largo abrazo, Dios abrazó y besó también a la querida pareja. Compañeros en el sufrimiento, con alegría salieron a pasear por los jardines de la colina. Al centro iba el Creador y Caín a los lados, Adán y su compañera. Cuánta felicidad experimentaban en estos pasos, estaban completos. Caín, conquistado por el efecto del Padre Eterno, les mostró sus animales de estimación y su pequeño jardín cargado de lindas flores, como estaba encantado de verlos coloridos en aquella noche desechada. Entonces, deshecha por el brillo del Creador, como bajó. Entonces Caín lo amaba mucho, comenzó a hablar sobre él, diciendo cómo él es bello y bueno, cómo es Dios tan bueno, mas esta felicidad siempre acaba. Después de hablar estas palabras, Caín, mirando al Creador, indagó curioso: «Papá siempre dice que fuiste tú quien creó el sol, ¿es verdad?». Con una sonrisa de sinceridad, Dios le contestó que sí. «Cuando tú hiciste en el principio», continuó Caín, «él ya huía hacia el poniente». «Él nunca huye», respondió el Eterno. «Es el mundo quien huye de él, es el hombre que huye de él. Él está triste con esa ingratitud». «¿Pero cómo?», preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Con palabras cariñosas, Dios comenzó a contarle la historia de Lucifer, que su ingratitud desenterró de sus ojos y de los ojos de una multitud de criaturas el brillo de su faz, el sol verdadero. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que el sol era quien huía de ellos. Con su astucia, el sol no huye de nadie, es el mundo que huye de él. Continuó el Creador que el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas y lo consiguió. El sol en aquel día lloró tantas lágrimas de sangre que bañó todo el cielo en su último suspiro de luz. Sin embargo, él le prometió al mundo, ya arrebatado por las tinieblas, volver un día y brillar para siempre, llenando todo el seno de vida. Después de decir estas palabras, el Eterno, mirando a aquel joven con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo: «Hoy el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con su fuerza a detener el sol, pero él jamás conseguirá realizar ese plan, pues no posee el lazo que podría detenerlo, el amor». Ya, Satanás no posee el amor para detener el sol en usted. Él no tapa el sol con un dedo. Satanás no podrá nunca destruirle a usted, porque usted es hijo del amor. Y el Dios de los cielos no va a dejar que a usted le haga daño el mal. Satanás no puede contra los hijos de Dios. Así que en realidad Caín no veía razones para todo esto, porque no desterrar lejos del sufrimiento, colocando las tinieblas de la luz lejos. Si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio para reconquistar el reino perdido. Él es fuerte y brillante como el sol. Él podría con una sola palabra expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. ¿Para qué tanto sufrimiento?, dice Caín. Con este argumento, Caín se suponía más sabio que el Creador. ¿Quién sabe si en un próximo
encuentro tendría oportunidad de aconsejarlo de esa forma. Ya no hay más presencia de Dios hasta el día de hoy, que estamos esperando usted y yo, que Dios nos redima de todo este pecado con nuestros padres. Si usted algún día dijo que usted no había pecado, ahí está. Vamos entonces a recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, pedirle que nos apunte en el libro de la vida, que nos borre del libro de la muerte y de la esclavitud de Satanás, y que nos permita volver a estar un día más con Él, y que nos bendiga en esta hora, sea de noche, sea de día, en el país donde usted se encuentre. Quizás apenas está amaneciendo, quizás usted estaba trasnochando, no tiene sueño. Entonces el Señor está mirando que usted estaba, gloria al Señor, sumido y enterrado en este misterio del cual estábamos hablando, y se pregunta muchas cosas. Él te manda a decir que Él mismo te va a dar la respuesta en tu corazón, que le hagas las preguntas a Él y que leas los libros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar con nosotros un tiempo más en este año 23.